abordamos de manera inmediata esta reparación, esta restauración de unos edificios que diseñó Rafael de la O, con lo cual tiene una complejidad muy importante a la hora de restaurar, de conservar, pero había que hacer un gran esfuerzo para intentar adaptarlo a los nuevos tiempos en temas de accesibilidad, en temas digitales, en temas también de aislamiento térmico. Es decir, había que hacer ajustes muy importantes sin tocar la esencia del edificio, ya que está catalogado, y yo creo que es uno de los edificios más importantes y más selleros de la provincia de Córdoba y de España en cuanto a sus formas y en cuanto a su reparto de espacios, ¿no? ¿Por qué centrarnos en la rehabilitación de estas dos torres y también centrarnos en la rehabilitación y ampliación del Palacio de la Merced? Ahora mismo la Diputación despliega todos sus servicios en 10 inmuebles. La Diputación está repartida por toda la capital en 10 inmuebles. Significa, primero, que se hizo sin ninguna planificación previa. Se iban incorporando espacios a medida que eran necesarios sin ninguna planificación. Es decir, la Diputación está ahora mismo muy dispersa en lo que es el plano de la ciudad de Córdoba y esa situación, esa falta de planificación, pues lo que hace es restarle funcionalidad, restarle utilidad. Y yo creo que tenemos que intentar concentrar servicios para ser infinitamente mucho más eficaces a la hora de prestarlos, ¿no? Lo que la idea es ir disminuyendo ese tipo de sedes, que son 10, para concentrar los servicios en colegios provinciales fundamentalmente y en el Palacio de la Merced, para, como digo, entrar en una era nueva, mucho más digitalizada, más preparada, con edificios muy modernos, con alta tecnología, para intentar precisamente eso, corregir esas disfuncionalidades que tenían o que tenemos en la Diputación de haber ido improvisando sedes sin ningún plan. Las sedes de la Diputación Provincial, que no voy a referirla, pero os las puedo decir, son 10. El Palacio de la Merced, los colegios provinciales, el edificio de Buen Pastor, que está en el IPBS, que está en el casco histórico de Córdoba, que está prestando unos servicios de dependencia y de juventud, y tendríamos que replantear también ese edificio. No descartamos pues dar a eso una salida a ese edificio. ¿Por qué? Porque está en un sitio que no es el ideal para intentar, pues por lo menos, prestar un servicio ante una dependencia que yo creo que necesita de mucha presencia y gestión, ¿no? Por eso, como digo, Buen Pastor, el edificio de imágenes, el local de Derramán, la oficina de Ronda Los Tejares, la oficina de Gran Capitán, la oficina del Atlántico, la sede de Hacienda Local en Reyes Católicos, esa no la vamos a tocar, y la sede de Prinsa en Calle Caño, que tampoco. Tenemos que hacer un ejercicio de concentración, de reducción de sedes para intentar, como digo, concentrar todos los edificios. Ahora mismo estamos centrados, como digo, en el Palacio de la Merced, en su remodelación y posible ampliación, y ahora muy especialmente en la que va a ser la gran remodelación del año 2026 de la Diputación, que es la Torre 1 y 2, San Fernando III y el Carmen en el Figueroa. Y le devolvemos lo que el Figueroa le ha dado a la Diputación. Como sabéis, tenemos los colegios provinciales de toda la vida y yo creo que la Diputación está en deuda con el Parque Figueroa. El análisis que ha hecho Joaquín Gómez de Ita, que ahora lo explicará, los detalles, contextualizamos urbanísticamente, integramos en la ronda y, por supuesto, le damos una entrada mucho más humana, más integradora al Parque Figueroa, porque siempre hemos estado ahí, pero no hemos sido barrio. Y yo creo que con esto pagamos una deuda con lo que es el Parque Figueroa. Por eso, para mí y para Marta, pues supone una magnífica noticia. Yo creo que estamos hablando de 18.000 metros cuadrados, que son las dos torres, que vamos a rehabilitar. Fijaros ahora mismo cómo quedarán el diseño, la envolvente y todas las placas que van a suponer un ahorro eléctrico impresionante, aislante térmico. En definitiva, vamos a hacer dos edificios que vamos a hacer el orgullo cada vez que se pase por esa ronda de la Diputación Provincial. Entonces, yo creo que era un salto cualitativo, era una deuda que teníamos con el Parque Figueroa, y lo digo de corazón porque he sido 2 veces responsable de la Diputación Provincial y siempre quedaba esa deuda. Y ahora lo que hacemos es contextualizar con la entrada y salida e integrarnos en el Parque Figueroa y también dar continuidad a la zona de Poniente, porque ya, por una vez que esté resuelto el tema de la ronda, pues ya no es el efecto que causaba la ronda con esa rotonda del Corte Inglés, sino que ya desaparece esa rotonda y conectamos a modo de pasaje ya los dos grandes barrios, lo cual se nos queda un edificio muy integrador
y perfectamente dotado para todas las necesidades que quiera la Diputación, que es la Diputación de la provincia de Córdoba, acceso rápido de la ronda. Es decir, en definitiva, vamos a una inversión que era muy necesaria y que también es una inversión que está dentro de la estructura de la Diputación, pero tenemos que simplificar sedes, tenemos que ser infinitamente mucho más útiles y tenemos que ser más eficaces y eficientes a la hora de gestionar todos los servicios de la Diputación, que son muchos, además de visibilizar lo que es la Diputación Provincial. Aquello es cualquier cosa menos un edificio público. Aquello es una entelequia arquitectónica que está ahí, que está Rafael de la O, pero da hasta vergüenza poner Diputación Provincial. Es la vergüenza de España y vamos a correr un año gracias a Joaquín Gómez de Hita y a Marta Sili y al equipo también de Joaquín Gómez de Hita, ¿no? El presupuesto son 5.226.119 euros, que la idea es, ya está publicado, la idea es empezar las obras este año y acabarlas en el 2026. Los colegios provinciales, la entrada y salida de cada pueblo a los colegios provinciales es inmediata con la rotonda, es que es inmediata. Entonces yo creo que estamos, y ahí tiene que ser el gran complejo de servicios de la Diputación Provincial. Eso tiene que ser un gran complejo de servicios. Y yo creo que la primera apuesta, que son las 3 fases esas que hemos comentado, cambia completamente la realidad del edificio, completamente. Eso será un edificio homogéneo, muy dinámico, muy moderno, altamente dotado de tecnología y para servir y prestar servicio a los pueblos. Eso será un gran complejo de servicios y me gustan los conceptos de torres, ¿no? Pues vamos a intentar poner en carga esas 2 torres en el 2027. Colegios provinciales, como todos sabemos, se implantan en el Parque Figueroa. El Parque Figueroa es una barriada modelo que ya desde su inicio tuvo mucha relación con la Diputación porque la promueve la Caja Provincial de Ahorros, que en aquella época era de la Diputación, sobre unos terrenos que mayoritariamente eran de la Diputación. Cuando el presidente se refiere a esa vinculación que tiene la Corporación Provincial con el barrio es desde el inicio. Es un barrio que en los medios urbanísticos está valorado como una de las mejores piezas españolas de barrio habitable. Se adelantó a su tiempo y esa concepción del tráfico por fuera, de las calles peatonales, un barrio autosuficiente en servicios, con instalaciones deportivas, con instalaciones culturales, es un ejemplo, después de 50 años, de lo que debería de ser el urbanismo moderno y uno de los mejores ejemplos en nuestro país a nivel nacional. Se construye hasta el año 70, cuando se termina el barrio se empiezan a construir los colegios provinciales. Colegios provinciales se empiezan a construir en el año 72, se terminan en el 76, de hecho es una de las primeras inauguraciones que hacen los entonces reyes actualmente eméritos en el año 76 y su primer destino era residencia escolar. Residencia escolar que sustituía al antiguo hospicio que estaba albergado en el Palacio de la Merced. Cuando el Palacio de la Merced se recupera como sede de la Diputación, esa función de asistencia social que tenía el hospicio, pues se desarrolla a partir de ese momento por la residencia escolar, que son tres edificios, como ustedes saben, interconectados. El uso de residencia escolar va perdiendo intensidad a lo largo del tiempo y en los años 90 lo que llamamos Torre 1 y Torre 2, las que están situadas más al norte, se quedan liberadas del uso de residencia y empiezan a adaptarse por la Diputación como oficinas. Ahora mismo las oficinas que la Diputación tiene ahí tienen más de 30 y tantos años de antigüedad. Poquito a poco se van adaptando plantas y se va convirtiendo en un edificio de oficinas. En la imagen que vemos se ve la situación de las 3 torres de los colegios provinciales, que es un ejemplo también muy de movimiento moderno en arquitectura, porque se integran en una zona verde en el paisaje, están giradas 45 grados con respecto a la geometría del barrio y empezaron estando un poco aisladas. Todo el mundo sabe que el Parque Figueroa era una barriada que estaba muy inconexa con la ciudad.
con el plan del 2001 la ciudad llega hasta esa zona de Poniente e integra toda la barriada en lo que es estructura urbana, y sobre todo la construcción de la ronda, unos edificios que estaban en una posición absolutamente trasera o periférica, pues pasan a ser como la fachada de la ciudad en esa barriada. Los colegios tienen un reconocimiento como piezas interesantes de arquitectura. El presidente ha comentado que es un proyecto de Rafael de la Hoz. Estaba inicialmente incluido en el catálogo de elementos protegidos del término de Córdoba, que está tramitando la gerencia. Está reconocido por el Docomomo, que es la base de datos de patrimonio arquitectónico. Y entonces la intervención que hacemos sobre el edificio es una intervención que quiere ser muy respetuosa con los valores del edificio. Esa sería una de las primeras condiciones. El estado actual de los edificios, como ha comentado el presidente, pues unos edificios que, a pesar de que cuando se construyó en el 70 son un ejemplo de buena arquitectura, pues después de 50 años pues presentan múltiples problemas, que son los que abordamos en el proyecto, que exigen su rehabilitación. Tienen la baja más 3 plantas de altura y un semisótano que en realidad es una planta baja, y esa es una imagen interior del edificio del Carmen, que actualmente está vacío. Problemas que nos encontramos. El primer problema que nos encontramos a la hora de hacer el proyecto es el de corrosión de armadura y carbonatación. La estructura de ese edificio tiene las armaduras del hormigón armado al aire, se están corroyendo, y entonces la primera actuación que se hace es una actuación de seguridad estructural, pues que no se nos caiga el edificio. Se descubren las armaduras, se pasivan, se vuelven a proteger. La segunda, la de filtraciones encubiertas, ha tenido ya muchas reparaciones, las láminas tienen 50 años y hay unos problemas de humedad que hay que corregir. La tercera, el elemento térmico del edificio es lamentable. Hay una permeabilidad al aire que las ventanas no cierran, son unas ventanas con vidrio simple, correderas, sin ningún tipo de aislamiento. No hay aislamiento en las partes opacas, es un problema que hay que abordar, que se está traduciendo ahora mismo en unos gastos de climatización horrorosos, porque el edificio tiene muy malas características de aislamiento. Y luego, aparte de estos problemas más técnicos, hay un problema de accesibilidad. Uno entra en los colegios, tiene unas escaleras de subida a la planta baja, luego tiene unas escaleras de bajada para pasar por debajo del núcleo central, otras escaleras de subida, que es una cosa que en los tiempos actuales las exigencias de accesibilidad no nos permiten ese tipo de deficiencias. Y luego el edificio tiene unos problemas de evacuación en caso de incendio, que son feroces. El único acceso al edificio, los edificios, como han visto ustedes, tienen forma de cruz y tienen un núcleo central de comunicaciones con esa doble escalera que sube. Eso es una chimenea en caso de incendio de Libro, y es la única vía de evacuación que tiene ahora mismo ese edificio. El problema es absolutamente grave. Vamos a resolver los problemas de la eficiencia energética, que es un edificio cuya eficiencia energética es de los años 70, no está adaptado a las exigencias actuales, y vamos a resolver la deficiente relación con el entorno. Cada uno de los edificios es un mundo en sí mismo, sin relación entre ellos, con accesos independientes. La relación con el barrio también es muy deficiente, y con la ronda de Poniente no existe. Esos son los problemas que vamos a abordar. ¿Cuáles son las soluciones que se plantean en el proyecto? El proyecto tiene una dificultad doble, que es, uno, las soluciones que planteemos tienen que ser respetuosas con los valores del edificio. Es un edificio que tiene un reconocimiento de sus valores arquitectónicos, pues entramos en ese edificio con los criterios de rehabilitación que podría entrar uno en una construcción del 18. Segundo problema, el edificio está parcialmente ocupado.
Claro, lo fácil sería intervenir con aquello vacío. Ahí ahora mismo hay 300 trabajadores en esos dos edificios que no los podemos desalojar. Entonces, la segunda dificultad que tiene el proyecto es intervenir siempre que sea posible desde el exterior para permitir que el edificio se siga usando internamente. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo primero, la rehabilitación estructural, tanto de las fachadas del edificio, pasa a la siguiente, como hay un túnel de conexión entre los edificios. En esa imagen están señalados en color pues todas las zonas donde se va a picar la fachada, se va a descubrir la armadura, se va a pasivar la armadura y se va a volver a proteger. La segunda intervención, la rehabilitación de cubiertas. Se rehabilitan todas las cubiertas, se colocan nuevas láminas asfálticas, se aumenta el aislamiento térmico en cubierta y se sustituye una montera central que tiene la escalera que llena de luz ese núcleo central de comunicaciones. La tercera intervención es la mejora del aislamiento térmico. Aquí la solución que se va pues cumple las dos condiciones que hemos dicho antes. Respetuosa con el edificio, se sigue manteniendo una composición de bandas horizontales en el que las bandas blancas coinciden con las bandas de hormigón actuales y las bandas negras con las ventanas y los paños de ladrillo intermedios. Esa rehabilitación se hace desde el exterior por la condición que hemos comentado de que no se puede desalojar a los ocupantes de los edificios. La accesibilidad, unificando las rasantes de la planta baja, eliminamos todos los escalones, eso tiene una complejidad porque hay que abrir huecos para pasar a la escalera y tal, pero vamos, lo resolvemos y se va a quedar toda la planta baja al mismo nivel. Ya hacemos una dotación de escaleras adaptadas a personas con movilidad reducida y el edificio se convierte en un edificio absolutamente accesible a personas con movilidad reducida. La siguiente intervención es la que hemos comentado de resolver la seguridad en caso de incendio. Aquí lo que se hace básicamente es prescindir de la escalera interior como vía de evacuación en caso de urgencia, de emergencia, de incendio. Se colocan dos escaleras de incendio en los dos rincones que se ven ahí en la planta y se genera en cada planta, en la parte central, un anillo de circulación que permite una de las condiciones de evacuación, que es que siempre tiene que haber recorridos alternativos de evacuación. Si un recorrido pues está bloqueada la puerta, lo que no me puedo quedar es sin salir, tiene que haber siempre una alternativa, de ahí el anillo de circulaciones y la doble escalera. En la mejora de las instalaciones de la eficiencia energética se instala en cada uno de los edificios una instalación fotovoltaica de 130.000 vatios que va a permitir prácticamente que los dos edificios sean autosuficientes, pasando de ser unos inmuebles con unos problemas de consumo eléctrico bestiales a unos inmuebles casi de consumo nulo. Y por último, pues lo que se va a hacer es mejorar la relación con el entorno. Se hace de dos maneras. Una, se va a crear una nueva entrada única a las dos torres, que va a permitir además que la relación entre los dos edificios pues sea inmediata. Esa entrada única se ve ahí en el plano, que coincide ya. Se entra desde la plaza central de la barriada del Parque Figueroa y se hace una segunda intervención que es, si ahora mismo hay 300 trabajadores ahí y prácticamente lo que va a haber al final de la intervención van a ser 600, se duplica, pues claro, hay que resolver el problema de aparcamientos que quedarían totalmente insuficientes. Hay una propuesta que es desde la glorieta de la variante, poder dar una nueva entrada en el barrio. El aparcamiento se haría en el Parque de Poniente Figueroa, que es el que está entre la ronda y los edificios y que está ahora mismo en fase de proyecto y va a ejecutar el ayuntamiento próximamente, y estamos ahí en negociación de ver dónde se conecta y por dónde se entra a ese aparcamiento.
Se ve en detalle que los edificios van a tener la entrada desde la Plaza de la Barriada, con una pasarela se accederá a la planta baja del edificio norte, de la Torre 1, y con otra entrada a la Torre 2. Se quedarán conectados, el complejo se quedará conectado con los aparcamientos que están en la trasera. La intervención total va a dividirse en 3 fases. Ahora intervenimos en una primera fase, que está ahora mismo en licitación, que se va a adjudicar normalmente a 3 empresas diferentes, porque pretendemos que cada lote de contrato lo haga una empresa especializada. Hay un primer lote que integra la rehabilitación estructural, la rehabilitación de las cubiertas, la mejora de la accesibilidad, la seguridad en caso de incendio y la relación con el entorno, que son las obras básicamente de albañilería, que serían con IVA 2.890 euros. Un lote segundo, que es toda la ejecución de la fachada ventilada, que queremos que sea una empresa especializada en estos temas, que son 2.896.519 euros, IVA incluido. Y un tercer lote, que sería la instalación fotovoltaica, con la intención de que lo ejecute también una empresa especializada en esta materia, que serían 326.700 euros con IVA. El total son 4.319.000 euros sin IVA, 5.226.119 IVA incluido. Con esta primera fase se quedarían los grandes problemas: la seguridad estructural, la seguridad de accesibilidad de utilización, todos los temas de evacuación de incendios, todos los temas de la instalación fotovoltaica se quedarían resueltos. Hay otras 2 fases de intervención. En la segunda fase se rehabilitaría internamente la Torre 2, esa que hemos visto antes en la foto, que está vacía salvo en la planta baja. Esa fase se podría empezar en diciembre del 26 y se ejecutaría durante todo el año 2027, con la idea de que esté terminada en diciembre del 27. Una vez rehabilitado esa Torre 2, podremos desalojar parte de los ocupantes de la Torre 1 para poder abordar en la tercera fase el acondicionamiento interior de la Torre 1, que se comenzaría en diciembre del 27, que se ejecutaría durante todo el año 2028, de tal manera que en diciembre del 28 estuviera el nuevo centro de servicios provinciales del Figueroa terminado.